A veces, la vida pone a las personas más sencillas en caminos inesperados, donde una sola palabra puede cambiar un destino. Un niño que no sabía leer, una anciana que había perdido todo. Nadie imaginaba lo que sucedería cuando sus mundos se cruzaran. El amor por las palabras los unió y, desde ese instante, sus vidas jamás volvieron a ser las mismas. Quédate para descubrir cómo la esperanza tiene el poder de transformarlo todo. En un pequeño pueblo escondido entre las montañas de Oaxaca, doña María pasaba los días sentada en su vieja silla de madera, con un libro abierto sobre su regazo. La brisa arrastraba polvo por las calles, y el sol del atardecer iluminaba su rostro curtido por los años. Aunque cada jornada parecía igual a la anterior, ese día algo estaba por cambiar. Frente a su casa, un niño la observaba en silencio desde detrás de una cerca de madera gastada. Santiago, de apenas 8 años, tenía los pantalones rasgados, los pies descalzos y el cabello enmarañado. Su mirada no se apartaba de las manos de la anciana, pero en sus ojos había algo más, un hambre distinta, una necesidad que iba más allá de lo físico. ¿Qué tanto miras, chamaco?, preguntó doña María, sin levantar demasiado la voz, pero con un tono firme que pedía respuesta. El niño, sorprendido pero decidido, apretó los labios antes de responder. ¿Qué dice ese libro, señora? La anciana lo miró con atención. Nadie en el pueblo se interesaba por los libros. Para muchos, leer era una pérdida de tiempo. Sin embargo, la pregunta del niño la tomó desprevenida. ¿Sabes leer?, inquirió, cerrando el libro con lentitud. Santiago negó con la cabeza y murmuró con timidez. No, señora, pero quiero aprender. El silencio se extendió entre ellos, como si el tiempo hubiera decidido detenerse. Doña María observó al niño con detenimiento. Había algo en su expresión, en su insistencia, que le trajo recuerdos que llevaba años tratando de enterrar. Se aclaró la garganta y preguntó: ¿y para qué quieres aprender? Santiago bajó la cabeza por un instante. Sus pequeñas manos, cubiertas de tierra, se aferraron a la cerca con fuerza, como si aquello le diera valor. Luego, con una voz seria, impropia de un niño, respondió: porque quiero tener palabras como las que mi papá nunca me dejó. Las palabras del niño hicieron que algo dentro de María se quebrara. Un viejo dolor, uno que no había sentido en años, se hizo presente. Intentó ocultarlo, endureciendo el rostro, pero su mirada se suavizó sin que pudiera evitarlo. Ven acá, dijo al fin. Santiago dudó un segundo antes de cruzar la cerca con cuidado. Caminó con pasos lentos hasta quedar frente a la anciana, que lo examinó de arriba a abajo. Si quieres aprender, tendrás que venir todos los días, advirtió. Y no creas que será fácil. Las palabras no son gratis, chamaco. Haré lo que sea, señora. Llámame doña María. Santiago asintió con fuerza. Su rostro, a pesar de estar cubierto de polvo, se iluminó con una sonrisa genuina. Por primera vez en mucho tiempo, alguien había creído en él. Mañana, a la misma hora, dijo doña María. Y lávate las manos antes de venir, no quiero mis libros llenos de tierra. El niño soltó una risita y salió corriendo. La anciana lo siguió con la mirada hasta que desapareció entre las calles polvorientas. Luego, bajó la vista al libro que aún sostenía. La portada estaba desgastada, pero el título se leía con claridad: Esperanza. Susurró la palabra para sí misma y esbozó una sonrisa. Sin saberlo, aquella sería la primera lección que le enseñaría a Santiago. Esa noche, Santiago regresó a casa corriendo. Entró por la puerta de madera mal ajustada y encontró a su madre, doña Rosa, descansando en su cama, envuelta en una delgada cobija. La pequeña habitación apenas estaba iluminada por la tenue luz de un candil en la esquina. ¿Dónde andabas, muchacho?, preguntó Rosa con voz cansada. Santiago, aún agitado, respondió con entusiasmo: con una señora. Rosa frunció el ceño y lo miró con curiosidad. ¿Qué señora? ¿Qué estabas haciendo? El niño sonrió, como si acabara de descubrir un gran secreto. Aprendiendo. Su madre se incorporó un poco con esfuerzo.
Sus ojos, apagados por los años y las dificultades, se fijaron en él con extrañeza. ¿Aprendiendo qué? Santiago infló el pecho con orgullo. A leer. El silencio llenó la habitación. Rosa desvió la mirada hacia el techo de madera, y por un instante, sus labios temblaron. Finalmente, en un susurro apenas audible, murmuró: «Ojalá aprendas algo que te lleve más lejos de lo que yo llegué». El corazón de Santiago se llenó de determinación. Esa noche, mientras su madre dormía, él repasó en su mente cómo sería el día siguiente. Se prometió a sí mismo que aprendería a leer, no solo por él, sino también por ella. En otro rincón del pueblo, doña María seguía despierta en su silla de madera, con el libro entre las manos. Pasó los dedos por las letras de la portada y susurró: «Las palabras salvan». Luego, con una sonrisa melancólica, agregó en voz baja: «Y este niño no sabe que acaba de salvarme a mí también». A la mañana siguiente, Santiago se levantó antes que el sol. Sus pies descalzos sintieron el frío del suelo, pero su entusiasmo era más fuerte que cualquier incomodidad. Se lavó las manos con el agua de una vieja cubeta y salió corriendo rumbo a la casa de doña María. El rocío aún humedecía la tierra cuando llegó al patio de la anciana. Desde la puerta, ella lo observó con una ceja arqueada mientras sostenía una taza de barro con café humeante. «Vaya, chamaco, parece que no te rendiste tan rápido», comentó con un gesto para que se acercara. Santiago sonrió tímidamente y, con cierta torpeza, sacó una flor marchita que había recogido en el camino. «Es para usted», dijo, extendiéndola con ambas manos. Doña María frunció los labios, sorprendida. El detalle era simple, pero algo en ese gesto la conmovió más de lo que quiso admitir. «Gracias», respondió en tono seco, dejando la flor sobre la mesa, junto al libro que había preparado para la lección. «Ahora, siéntate». El niño obedeció y miró con fascinación el libro que la anciana abrió frente a él. Las páginas estaban gastadas, las letras descoloridas, pero para Santiago eran un misterio que ansiaba descifrar. «A ver, chamaco. Empezaremos con esto. Estas son las letras», dijo María, señalando la primera página. «Cada una tiene un sonido y, juntas, forman palabras». «¿Entendido?». Santiago asintió con entusiasmo, inclinándose tanto sobre el libro que su nariz casi tocaba el papel. «Esta es la E», dijo María, señalando la letra con su dedo huesudo. «Se llama así porque suena como E». «Repítelo». Murmuró Santiago con inseguridad. «Más fuerte, chamaco, que no estoy sorda». Dijo ahora con más confianza. Doña María sonrió para sus adentros. Había algo en la energía del niño que la hacía sentirse viva otra vez. Pasaron la mañana repitiendo cada vocal una y otra vez hasta que logró memorizarlas. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, María cerró el libro y se puso de pie. «Eso es suficiente por hoy. No quiero que te quemes la cabeza el primer día». Santiago hizo una mueca de desilusión. «Pero quiero seguir». «Si tienes tantas ganas, repasa las vocales esta noche. Mañana veremos si todavía las recuerdas». El niño suspiró, pero obedeció. Antes de irse, miró con curiosidad el libro sobre la mesa y preguntó: «Señora, ¿qué dice ahí?». María contempló el título un momento antes de responder. «Dice Esperanza». «¿Y qué significa?». La anciana suspiró, mirando al niño con una mezcla de ternura y tristeza. «Es lo que necesitas para cambiar tu vida, chamaco». Santiago no dijo nada más, pero mientras corría de regreso a su casa, esa palabra revoloteaba en su mente como mariposas. Cuando Santiago llegó a casa, encontró a su madre sentada junto al fogón, removiendo una olla con frijoles. La pequeña vivienda estaba oscura, iluminada solo por la débil luz del fuego. «Mamá, aprendí algo hoy», dijo con emoción, dando pequeños saltos a su alrededor. Rosa sonrió con cansancio. «Ah, sí. ¿Y qué fue lo que aprendiste?». Santiago infló el pecho con orgullo. «Las vocales. Mire. A, E, I, O, U». La mujer acarició su cabello con ternura.
En su rostro cansado se asomaba una sombra de preocupación, pero también un destello de esperanza. Estoy orgullosa de ti, hijo. Pero recuerda que las cosas grandes se logran con paciencia. Santiago asintió con entusiasmo. ¿Y sabe qué más, mamá? Mañana voy a aprender una palabra nueva. Se llama esperanza. ¿Usted sabe qué significa? Rosa se quedó en silencio. Sus ojos se perdieron en la leña ardiendo, como si buscara la respuesta entre las llamas. Finalmente, suspiró y murmuró. Sí, hijo. Significa que todavía podemos soñar. Esa noche, mientras Santiago dormía profundamente, Rosa permaneció despierta, mirando el techo de madera. Sabía que sus fuerzas se estaban agotando, pero el entusiasmo de su hijo le recordaba que tal vez, solo tal vez, aún había una oportunidad para él. Lejos de allí, en su casa, doña María hojeaba las páginas de un viejo libro. En la primera hoja, una dedicatoria escrita a mano decía: «Para mi querida madre, gracias por enseñarme que las palabras tienen poder». La anciana cerró el libro con un suspiro y tomó la flor marchita que Santiago le había regalado. La llevó a su nariz, aspirando su tenue aroma. Aunque estaba seca, aún conservaba un poco de vida. Igual que ella. A la mañana siguiente, Santiago llegó corriendo al patio de doña María tan temprano que el rocío aún cubría la tierra. Sus pies descalzos estaban fríos, pero su corazón latía con emoción. Desde la puerta de su casa, María lo observaba con una leve sonrisa mientras sostenía una taza de café caliente. «Parece que alguien tiene prisa por aprender», comentó, dando un sorbo a su café. El niño asintió con energía y se sentó en la silla de madera, esperando la lección del día. Sobre la mesa, junto al libro de siempre, había algo nuevo, una hoja en blanco y un lápiz gastado. «Hoy no solo vamos a leer, chamaco», dijo María, señalando la hoja. «Hoy vas a escribir». Santiago la miró sorprendido. «¿Escribir?», repitió, como si la palabra le pareciera demasiado grande para él. «Así es. Si aprendes a leer, también debes aprender a escribir. Es igual de importante». El niño tomó el lápiz con cuidado, como si fuera un objeto frágil, y miró a María en busca de instrucciones. «Primero te enseñaré a dibujar las letras. Después formaremos palabras. Pero antes de todo eso, ¿quieres contarme algo?», preguntó la anciana con un tono más suave. Santiago frunció el ceño, confundido. ¿Contarle algo? Sí. Cuando las personas escriben, cuentan historias. Todos tenemos algo que decir, aunque sea pequeño. ¿Qué te gustaría contar? El niño pensó por un momento. Su mundo siempre había sido el mismo: su madre, la pequeña casa, las tortillas que vendían para sobrevivir, los días interminables en las polvorientas calles del pueblo. Finalmente, levantó la mirada y confesó: «No sé si tengo algo que contar, pero quiero aprender a escribir para algún día poder hacerle una carta a mi mamá». María no respondió de inmediato. Apretó los labios, intentando disimular la emoción que se formaba en su pecho. «Eso es algo muy valioso, chamaco», dijo al fin. «Y si quieres lograrlo, lo primero que necesitas es aprender a hacer letras». Le mostró cómo sujetar el lápiz correctamente y cómo trazar líneas sencillas en la hoja. Santiago intentó imitarla, pero al principio sus trazos eran torpes y temblorosos. Sin embargo, con cada intento, mejoraba un poco más. Después de varias líneas y curvas, María le enseñó a dibujar la primera letra que habían practicado el día anterior. «Vamos con la E. Hazlo despacio, que no te tiemble la mano». Santiago apretó los labios en concentración y trazó la letra con esfuerzo. «¿Así?», preguntó, mostrando su primer intento. María asintió con aprobación. «Así está bien para ser la primera vez. Ahora hazlo otra vez». Durante la siguiente hora, el niño llenó la hoja con E de todos los tamaños y formas. María lo observaba en silencio y, aunque no lo decía en voz alta, estaba impresionada por su paciencia y determinación. Cuando terminaron, la anciana se levantó y fue a la cocina a preparar un poco de agua fresca con limón. Santiago aprovechó el momento para mirar a su alrededor.
Había algo en la casa de María que lo intrigaba. Las paredes estaban llenas de estanterías repletas de libros. Algunos eran grandes y pesados, con lomos de cuero gastado, otros, pequeños y sencillos. Cuando María regresó con los vasos, Santiago no pudo evitar preguntar: ¿Ha leído todos esos libros, señora? María sonrió con un brillo especial en los ojos. Sí, chamaco. Y si tienes suerte, algún día tú también podrás leerlos. Santiago acarició la hoja con las letras que había escrito y murmuró para sí mismo: algún día. Y por primera vez, creyó que ese sueño podía volverse realidad. Esa tarde, cuando Santiago regresó a casa, encontró a su madre sentada en el patio, con la mirada perdida en el horizonte. «Mamá, ¿tú crees en la esperanza?», preguntó de repente. Rosa lo miró con sorpresa. «¿Por qué preguntas eso, hijo?». Santiago se sentó a su lado y sostuvo la hoja con las letras que había escrito. «Doña María me enseñó que la esperanza es como un árbol, aunque parezca seco y sin vida, todavía puede crecer». Rosa sonrió con tristeza y acarició el cabello de su hijo. «Ojalá tengas razón, Santiago, porque en este momento, lo único que tengo es esperanza». Esa noche, mientras Santiago practicaba las letras bajo la tenue luz de una vela, Rosa lo observaba desde su cama con lágrimas en los ojos. Para ella, verlo aprender algo tan básico como las letras ya era un milagro. Por otro lado, en su casa, doña María hojeaba el viejo libro de su hija. Sus dedos recorrieron una dedicatoria en la primera página: «Para mi querida madre, gracias por enseñarme que las palabras tienen poder». Cerró el libro con un suspiro. «Tal vez este chamaco tenga razón», murmuró para sí misma. «Tal vez sí vale la pena seguir plantando esperanza». Un visitante inesperado. Al día siguiente, cuando Santiago llegó a la casa de María, algo rompió la rutina. Un hombre alto y corpulento, con el ceño fruncido, se acercó mientras el niño practicaba sus letras en el patio. «¿Qué hace este muchacho aquí, doña María?», preguntó con desdén. Santiago levantó la mirada y sintió que el aire se volvía más pesado. «No es asunto tuyo, Esteban», respondió María con firmeza. El hombre se cruzó de brazos y esbozó una sonrisa burlona. «¿Ahora te dedicas a enseñarles a los mocosos? ¿De qué le sirve a este niño aprender a leer si aquí nadie lo necesita?». María sostuvo la mirada de Esteban con determinación. «Tal vez llegue a ser más importante que tú algún día». Esteban soltó una carcajada y se alejó, pero su presencia dejó una sensación amarga en el aire. Santiago se quedó en silencio por un momento, con el ceño fruncido. «¿Quién es ese señor?». María suspiró y se sentó de nuevo. «Es Esteban, el dueño del mercado. Se cree con derecho a opinar sobre todo solo porque tiene más dinero que los demás». El niño apretó los puños. «¿Le tienes miedo?». María alzó la barbilla con orgullo. «¿A ese hombre? Le temo tanto como a un grillo en el suelo, pero eso no significa que no pueda causar problemas». Santiago sintió un nudo en el estómago. No conocía bien a María todavía, pero la idea de que alguien quisiera hacerle daño lo llenaba de rabia. Pero antes de que pudiera decir algo más, la anciana golpeó suavemente la mesa para llamar su atención. «Basta de preocuparte por los demás. Hoy vamos a aprender algo importante». Abrió el libro de siempre y señaló una palabra en letras grandes en el centro de la página. «¿Ves esta palabra? Es la primera que quiero que aprendas». Santiago inclinó la cabeza y fijó sus ojos en las letras como si fueran un misterio por resolver. «Esperanza», pronunció María lentamente, separando las sílabas. El niño repitió la palabra con torpeza, pero al decirla, sintió algo extraño. Como si esas letras juntas fueran más grandes que él mismo. «¿Qué significa?», preguntó en un susurro. María dejó el libro a un lado y miró al horizonte, donde el sol comenzaba a descender tras las montañas. «Significa creer que algo bueno puede pasar, aunque ahora todo parezca oscuro». Santiago frunció el ceño, tratando de comprender. «¿Cómo cuando quiero que mi mamá se cure?». María asintió con suavidad. «Exactamente. La esperanza es lo que te hace levantarte cada mañana,
incluso cuando no tienes nada. El niño guardó silencio, mirando la palabra de nuevo. Por un momento, todo quedó en calma, roto solo por el canto lejano de un gallo. Luego, con decisión, Santiago tomó el lápiz y trató de escribirla. Eso es, dijo María con voz alentadora mientras él trazaba la primera letra. Empieza con la E. ¿Recuerdas cómo la practicamos ayer? Las letras quedaron torcidas y desiguales, pero cuando el niño terminó, levantó la hoja como si fuera un trofeo. Lo hice, doña María. Exclamó con una sonrisa de oreja a oreja. La anciana asintió, sin poder ocultar su orgullo. Eso es todo, chamaco. Pero recuerda, esta es solo la primera de muchas palabras. Esa noche, mientras guardaban las cosas, Santiago notó que María cerró el libro con especial cuidado. Parecía significar algo más para ella, algo que todavía no estaba lista para compartir. Cuando llegó a casa, encontró a su madre removiendo la olla con frijoles, igual que la noche anterior. Mamá, aprendí una palabra nueva hoy, dijo emocionado. Ah, sí. ¿Cuál? Esperanza. Rosa dejó la cuchara por un momento y lo miró con atención. ¿Y sabes lo que significa? Santiago asintió con firmeza. Sí. Es como cuando quiero que usted se cure. Su madre parpadeó rápidamente, tratando de contener las lágrimas. En lugar de responder, se inclinó y lo abrazó con fuerza. Eres un buen niño, Santiago. No dejes de aprender nunca. Esa noche, mientras Santiago dormía profundamente, Rosa permaneció despierta, pensando en lo que doña María estaba haciendo por su hijo. Había algo en esa mujer que le daba consuelo, pero también inquietud. No entendía por qué alguien querría ayudar tanto a un niño que no era suyo. Al día siguiente, Santiago regresó a casa de doña María con más ganas de aprender que nunca. Pero esta vez, sobre la mesa no solo había un libro, sino también un viejo mapa y un cuaderno en blanco. Hoy no solo vamos a leer, chamaco, dijo María con una sonrisa. Hoy vamos a trazar el camino de tus palabras. Santiago miró el mapa con asombro. No sabía hasta dónde lo llevarían esas letras, pero por primera vez en su vida, sintió que podía llegar lejos. Porque ahora tenía algo que nunca antes había tenido. Esperanza.